Estás... ahora sí, ahora te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Querido padre Tomás, ¿cómo está usted? Muy Muy bien, bien, aquí de nuestro lado, todo en orden, gracias a Dios. me alegro muchísimo. Bueno, ¿cómo va todo? En qué te puedo ayudar hoy? Bueno, mire, estamos escribiendo un libro acerca del milagro guadalupano. Este, Estamos traduciendo, ya terminamos la fase de traducción del libro de Luis Lasso de la Vega, un libro del siglo XVII, donde él compila tanto la crónica de Antonio Valeriano, que fue el escriba, el escribano que le tomó testimonio a San Juan Diego del milagro del Tepeyac. Por cierto, Antonio Valeriano era sobrino de Moctezuma el Joven, para todos aquellos que dicen que cómo es que pudieron someter a los indígenas. Bueno, los indígenas se acercaron al lado de la verdad. ¿Cómo se explica usted que un sobrino del emperador Moctezuma II le tomó testimonio a San Juan Diego y además fue un hombre muy letrado, Antonio Valeriano? Pero el tema no es ese tanto, sino el tema es el libro, porque Antonio Valeriano le toma testimonio a San Juan Diego y después la última parte del libro de Luis Lasso de la Vega es acerca de todos los milagros que hizo la Virgen de Guadalupe posteriores al milagro del Tepeyac. Quien tomó testimonio de toda la serie de milagros era un otro letrado formado más en la crónica histórica que se llamaba Fernando de Alba Ixtlilxochitl, cronista emérito de la Nueva España. Entonces, ya terminamos la fase de la traducción de todo el libro, pero yo consideré muy favorable acompañar el libro con un apéndice o un apartado o un libro complementario en el cual se desarrolle un poco de digamos, la teología guadalupana, porque hay demasiados signos, hay demasiadas imágenes teológicas eh, que van intrínsecas en el texto. Por ejemplo, hay en la primera aparición donde se encuentra San Juan Diego con la Virgen de Guadalupe, allá en la cima del Tepeyac, como lo está describiendo Antonio Valeriano, es que era muy temprano, muy tempranito, ¿no? La tierra estaba empezando a clarear. Entonces da la casualidad de que en la A ver, lengua náhuatl, disculpa que te interrumpa, ¿no? Quiero responder esto rapidito. Dice, el Papa Francisco no dijo eso, que prefería un ateo de buen corazón. Lo concreto es que el ateo también está equivocado, por más buen corazón que tenga, ¿no? La única verdad es la verdad católica, como bien lo sabemos, ¿no? Así que el ateísmo es siempre un error. No me acuerdo exactamente lo que dijo el Papa Francisco, pero bueno, dejémoslo descansar al Santo Padre. Ya no está con nosotros. Perdón, adelante. no se preocupe, padre Tomás, aprovechando, yo fui ateo anticristiano por casi 30 años. Sí, sí, sí. Y gracias Entonces, a Dios perteneces a la verdadera fe, porque la verdadera iglesia es la católica, ¿no? Es lo que la gente tiene que entender. El ateísmo es un error también, así que por más buen corazón que uno tenga, el ateísmo nunca es algo bueno y es siempre erróneo, ¿no? Así que exactamente, bienvenido a casa en ese sentido, ¿no? exactamente, yo buscando el concepto del bien en la lógica humana, yo podía ser el hombre más caritativo de mi ciudad, pero yo en mi imaginación sostenía y predicaba que, por ejemplo, el único perdón que tiene Dios es que no existe, por ejemplo. Entonces, me parece eso muy desatinado ese comentario de que un buen ateo de corazón, o sea, nos lleva también a la perdición del alma. Claro, sí, sí, no. El ateísmo nos lleva de por sí el ateísmo nos lleva al infierno, ¿no? De por sí. Después, bueno, está el tema de la conciencia, pero el tema es que la negación de Dios, cuando uno lo hace conscientemente,
ya ahí no hay excusas, ¿no? Porque no podemos decir que todos los ateos se vayan al infierno, porque eso lo sabe Dios nomás, pero el ateo que sabiendo que Dios existía aún así lo negó, que son muchos, bueno, esos no se pueden salvar, ¿no? Ese es el punto. Bueno, puedes continuar lo que nos estabas diciendo, perdón. No se preocupe, padre, gracias. Cuando sucede el primer encuentro de San Juan Diego con la Virgen María en el Tepeyac, era muy temprano. La tierra aclareaba, eso es lo que registró Antonio Valeriano con el verbo tlatlapalchihuá, que significa que la tierra se está volviendo blanca, o sea, por la luz, ¿no? Entonces resulta ser que en la lengua náhuatl, a ese tiempo de la mañana, a ese momento del día, se le dice cualca, o cualcan, o cualcansi, ¿no? Cualcan, que significa algo así como, o sea, literal, bueno, en el habla significa como en la mañana temprano, ¿no? Pero literalmente o etimológicamente, ese adverbio de tiempo significa algo así como que estamos en el tiempo bueno, estamos en el tiempo más idóneo, estamos en el tiempo del bien. Y entonces, dado que yo recorría la exégesis del náhuatl para traducir, claramente ahí se manifiesta una señal. ¿Por qué? Porque recordé inmediatamente aquella otra imagen del viejo en el templo, cuando se encuentra con la Virgen María y San José, que van a presentar a Niño Dios al templo. Y entonces llega creo que se llama el profeta Zacarías, ¿no? Sí, el profeta Zacarías, sí. Y le empieza a decir a la Virgen María, y una de las, o sea, donde veo la imagen es que dice que de lo alto del alba, desde lo alto vendrá el alba. Entonces claramente se refiere pues a la luz de las naciones, que es Jesucristo, y entonces se ve hay una conexión a nivel paralingüístico, quizás hasta teológico, con esa noción de que el fenómeno de la aparición fue en ese tiempo de la mañana, al empezar a clarear el día, ¿no? Entonces, más o menos así hemos trabajado en el libro este complemento, una parte así un poco como teológica, a través de la exégesis del náhuatl, y siempre de la mano con pues el depósito de la fe, Sagrada Escritura, Sagrada Tradición, y principalmente la consulta que, que le hago, Padre Tomás, es que en el libro se está planteando una apologética guadalupana, porque aquí en México, y doy testimonio, se ha atacado siempre, se ha negado tanto la llegada de la evangelización por los 12 franciscanos, cuando la Nueva España, cuando cayó el régimen mexica, ¿verdad? Pero también se ha negado la obra de Dios a través del Tepeyac, del milagro del Tepeyac. Entonces, por eso consideré muy importante o conveniente desarrollar una pequeña parte apologética sobre el milagro guadalupano. Se ha dicho que el milagro guadalupano fue un invento, se ha dicho que como no hay fuentes que remitan directamente al fenómeno, que también se llama el silencio de las fuentes, ¿no? Que no hay fuentes supuestamente que no hablan del milagro en ese tiempo, ¿no? El siglo XVI. Luego, se ha dicho, y esto es lo grave que me llamó así, un obispo de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Schillenburg, declaró que San Juan Diego y el mito guadalupano era un símbolo, más no una persona que existió. Entonces, yo estoy atacando
los ataques antiguadalupanos. Sí, trata de ir a la pregunta porque la gente no está entendiendo mucho a qué estás apuntando, ¿no? Así que, ¿cuál es la pregunta? Perdón que te interrumpa, pero ¿cuál es la pregunta que quieres hacer? Los veo confundidos en el chat, por eso yo a veces presto atención. La pregunta que me estás haciendo en concreto es cómo responder a esos ataques que se hacen contra la autenticidad de la aparición de la Virgen. No, la pregunta propiamente tiene que ver con una estructura de redacción que hice para armar un cuerpo apologético conforme a Santo Tomás de Aquino y conforme a la teología de Fray Bernardino de Sahagún, porque O si sea, estoy... querrías, digamos, hacer una defensa apologética, digamos, usando el método de Santo Tomás. Así es. Yo lo que te diría que lo que hay que ir, primero, el hecho de que no existan fuentes, eso es una falacia del silencio, ¿no? Primero que hay que ver si no existen fuentes, porque muchas veces buscando, las fuentes existen. Y yo lo que recuerdo es que, por ejemplo, toda la historia de la Virgen de Guadalupe está grabada en el ojo de la misma Virgen, hasta donde yo tengo entendido, y muchas de las cosas que uno ve en esas pinturas son justamente cosas que no están hechas por la mano humana, sino que justamente es algo parecido como la sábana santa, ¿no? Son ageiropoiéticas, que significan que la mano humana no estuvo presente allí, ¿no? Entonces, con eso ya de entrada hay un misterio que ellos no pueden resolver. Ahí sería cuestión de aplicarle el carbono 14, de aplicar algunas cuestiones, pero inclusive el carbono 14, la diosa ciencia no nos dice toda la verdad con respecto a eso, ¿no? Pero, por ejemplo, a la sábana santa, cuando le aplicaron el carbono 14 a la tela, que era propiamente de aquel tiempo, dio que fue del año 0, contra todo lo que dijeron los científicos. Entonces, nadie puede negar que la tela, digamos, de la guadalupana es milagrosa desde ese punto de vista. Los científicos no pueden demostrar lo contrario. Entonces, a partir de eso, tienes un gran fundamento para defender a la guadalupana. Así es, ya recurrí a las fuentes científicas, los estudios que se han hecho por profesionales de biología, de termoluminiscencia, de rayos X, o sea, esa parte, digamos, de la ciencia dura ya la tengo blindada, pero también estoy tratando de hacer un blindaje epistemológico, porque si se va a hablar de cómo eran los tiempos de San Juan Diego, entonces he de responder con un marco teórico que no sea basado en las ciencias de la historia, como es la antropología, la arqueología, la historia. ¿Por qué? Y ahí venía la consulta, porque desarrollé un párrafo en el cual yo expongo las razones por las cuales no se recurre a las ciencias de la historia de la modernidad. Entonces, esa era lo que me gustaría ver si me puede ahora sí ayudar con si sacamos 10 o si tenemos que volver a hacer la tarea. Si me permite leerle el parrafito, es una crítica al método científico de la modernidad a partir de la epistemología y demás. Es un breve párrafo, padre. Está bien, léelo. Si es breve, lo puedes leer. Sí, lo estamos buscando aquí en el, lo tengo aquí abierto en el Word, lo estamos buscando. A ver, un segundito, por favor. Segundito. Aquí está. Yo, para poder poner al lector en el contexto de cómo eran los tiempos de San Juan Diego, tengo que hablar de la religión de los mexicas. Y por lo tanto, ¿cómo explicar la religión de los mexicas sin caer en las
explicaciones de las ciencias modernas de la historia, ¿no? Aquí viene ya el párrafo, dice, en cuanto a la religión y a los cultos que sustentaban dichas prácticas, o sea, la de los mexicas, es de sumo interés recurrir a la teología misional desarrollada por Fray Bernardino de Sahagún en el siglo XVI para señalar las fallas doctrinales de los mexicas y otros grupos nahuas frente a la verdad evangélica. Aquí está la pregunta clave. ¿Por qué recurrir a la teología de Sahagún y no a las ciencias modernas del pasado? Entre paréntesis, antropología, historia, arqueología, sociología, cierra paréntesis, para explicar la religión mexica. Aquí viene lo que me gustaría ver si sacamos 10, por así, o pasamos, ¿no? Dice, porque las ciencias modernas del pasado nacieron bajo los presupuestos teóricos de la filosofía moderna, con lo cual ya va intrínseco un sesgo antropocéntrico, pues se trata de un sistema filosófico que en términos generales niega o desfigura la existencia del Dios verdadero, pese a la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Además, posee una antropología filosófica inexacta, pues se niega la existencia de la parte espiritual y con ello la trascendencia, reduciendo ontológicamente al hombre a un ente meramente racional, ideal o material. Y por último, se decreta que Dios ya no es el centro de la creación, sino el hombre, donde la fuente de toda verdad es la diosa razón, la diosa idea o la diosa materia, y donde la realidad es edificada por el hombre con la técnica, mas no a través de las enseñanzas y la revelación de nuestro Señor Jesucristo. En definitiva, el pecado original de la filosofía moderna, a partir de Descartes y Kant hacia adelante, fue proclamar la autonomía de la razón frente a la revelación. Fin de párrafo. Ok, ¿cómo podrías explicarle a un niño de 10 años eso que leíste? A un niño de 10 años que Sí, sí, no, sí. que no es bueno. Porque yo entiendo que todo eso apunta a mostrar las falacias contra la investigación de la guadalupana, ciertamente. Pero, por ejemplo, acá que nos están escuchando varias personas, ¿no? Y algunos están un poco perdidos. ¿Cómo les explicarías a esas personas lo que acabas de leer? Que si uno va a abordar las versiones de la historia, y más en este caso de la historia del Tepeyac, no por el hecho de que lo diga un antropólogo, un historiador, o un arqueólogo, o un sociólogo, quiere decir que esté demostrada la falsedad tanto del Tepeyac como incluso la intervención de Dios en la historia. Está muy bien, está muy bien. Te lo hice explicar así sencillo porque cuando uno puede bajar, no es que estoy tratando a la gente del chat como chicos de 10 años, ¿no? No lo tomen así, pero cuando uno le puede explicar algo a un chico de 10 años es porque uno lo entiende. En cambio, cuando uno no lo puede bajar es porque ni uno mismo entiende lo que uno está explicando, ¿no? Yo no tenía dudas que lo podías explicar, pero había que explicarlo de manera sencilla, ¿no? Mira, pero tu pregunta hacia mí, ¿cuál es? Tu pregunta en concreto. Este párrafo que leí está bien armado, bien blindado, porque este texto lo va a leer tanto el académico anticatólico, ateo, como el pueblo de Dios. Tú tienes que ver a qué apuntas cuando escribes un libro, ¿no? O cuando escribes un artículo. ¿A qué público apuntas? Si apuntas a los académicos, yo creo que ese párrafo está bien, digamos, ¿no? Ahora, si apuntas al pueblo de Dios, es complicado el lenguaje. Entonces, yo lo que te diría es, quizás podrías explicar lo mismo que explicaste recién. No digo que lo quites, pero trata de, por ejemplo, hacer algunas aclaraciones, ¿no? O sea, cuando por ahí ese párrafo en el contexto se entiende,
por ahí cuando justamente digas todo lo que dijiste recién, bueno, estate seguro que a la gente le diste el contexto, ¿no? Como para que puedan entender de lo que estás hablando. Si el contexto está, entonces ese párrafo engancha perfectamente, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estoy escribiendo mi libro, que lo estoy escribiendo también, que es un libro de apologética, la persona que es la editora, la que me lo corrige, lo primero que le digo es, bueno, fíjate si lo que estoy diciendo el parroquiano común me lo va a entender, porque la idea es enseñarle a la gente de a pie a defender su fe, ¿no? Y bueno, me va diciendo, bueno, esto tiene que formar parte de este contexto, formar parte de este otro. Pero si pones contexto a lo que acabas de decir, está perfecto, no está mal, ¿no? Así Sí, está articulado el contexto para que posterior a esto el lector entienda contra qué se enfrentaron tanto los 12 franciscanos al momento de evangelizar, de mostrar en estas tierras la sana doctrina, y también poner en contexto al lector cuál es la trascendencia teológica del milagro guadalupano. Sí. Está muy bien. Mira, ya tenemos que ir cortando igual, porque ya vamos más de 20 minutos, ¿no? Tengo que darle lugar a una persona más y ya tengo que ir cortando porque vamos más de 2 horas. Pero te agradezco muchísimo por esto. Si quieres, podemos seguir conversando el próximo domingo. El próximo domingo entra y continuamos con esta plática. Pero me parece excelente tu idea, la idea de justamente, ante todo te felicito por este libro que estás escribiendo, ¿no? Y me parece espectacular que defiendas a nuestra madre y que quieras justamente defenderla de estos ataques de los científicos modernos, ¿no? Yo te digo que sigue en esa vía, que siempre nuestra madre te va a bendecir por justamente ser devoto de ella, ¿no? Y bueno, seguiremos conversando. Claro que sí, Padre Tomás, le doy muchas gracias por concederme aquí unos minutos, aunque sea este diálogo edificante para el pueblo de Dios, y sobre todo, pues, soportar y saber responder ante los ataques de todo aquel que no esté del lado de la sana doctrina. Intentamos al menos, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, que Dios te bendiga. Y rezamos por tu trabajo. Te mando un abrazo muy grande. Igualmente, Padre, buenas Chao, noches. chao. Buenas noches. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San